¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa, su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, conductora general de este programa y directora de este seminario, quien hace esto posible. El día de hoy su amigo Juan Negrete tiene el gran placer y el gran honor de estar con una persona que es un rockstar del derecho fiscal y administrativo. Aparte, su nombre es genial, porque no sé por qué. Aparte de que somos tocayos en esa parte, realmente me siento muy contento y antes de presentarlo con su nombre, sí quisiera decir que él es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y la Universidad Panamericana. Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, acreedor al Premio a la Excelencia Académica Miguel Palacios Macedo, cuenta con una especialidad en impuestos internacionales también por esta institución y por el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En su carrera, pues vaya, se ha desembocado sobre todo como servidor público, siendo secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, nada más. Imagínense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ha sido académico en el ITAM, ha impartido la materia de Derecho Fiscal y vaya, realmente la currícula de nuestro querido doctor es amplísima. Hoy por hoy es magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y pues realmente démosle una cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Roa Jacobo. Muchas gracias, querido doctor. Sabemos que su tiempo es muy importante y agradecemos su disponibilidad para con nosotros, los universitarios, los jóvenes, en este espacio. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Solamente con la aclaración y Perfecto. agradeciendo las buenas vibras que todavía estoy, de hecho, aprovechando este tiempo para darle la última pasada a la tesis doctoral, entonces todavía estoy en esas, pero gracias de todas formas por las porras. No, gracias a usted. Como una vez escuché en la facultad, dicen que a veces los grados se obtienen por vía académica, pero también se logran ya por mérito propio. Entonces, pues ya sabremos que pronto terminará eso en buen término. Doctor, hoy Sí, vamos a hablar del tema del juicio de resolución exclusivo de fondo, que realmente no es tan viejo, es decir, es muy novedoso, es nuevo, por así decirlo, pero sí me gustaría primero, porque nos escuchan jóvenes, estudiantes de la carrera de Derecho a nivel internacional, nacional por las universidades autónomas de los estados y obviamente de la UNAM, y pues muchas veces tal vez ellos no puedan entender lo que estamos hablando porque lo están estudiando, por lo cual me gustaría preguntarle primeramente qué es el juicio, eh, de, el procedimiento contencioso administrativo federal, o como nosotros le llamamos el juicio de nulidad, para poder desembocar en sus tipos y de ahí entrar al juicio de resolución. sí. Bueno, desde luego, el procedimiento contencioso administrativo, efectivamente, al que afectuosamente nos referimos como el juicio de nulidad, es una instancia que existe para impugnar actuaciones del gobierno. Digamos, cualquier litigio que uno tenga con la administración pública puede venir de aquellos casos en los que el Estado a lo mejor determina un crédito fiscal en el que el Estado, a través del SAT o a través del IMSS o a través del Infonavit o de la CONAGUA, determine que el contribuyente tiene algún adeudo después de revisar su situación fiscal, perdón, No se preocupe. le determine un adeudo. Entonces es una vertiente de estos litigios que podría darse. Puede ser que sea al revés, que el contribuyente haya intentado solicitar una devolución de impuestos que le haya sido negada. En ese caso, entonces también podrá acudir ante el tribunal para impugnar. Estoy hablando en general del juicio contencioso administrativo, ¿Sí? pero desde luego entenderemos que hay distintos niveles, que puede haber juicio contencioso administrativo federal, juicio contencioso administrativo local. Pero bueno, yo estoy ahorita ya entraré un poquito más en materia en los temas federales, pero digamos, si es ante el SAT una solicitud de devoluciones que se hubiera negado, se puede impugnar. Pero también cualquier actuación administrativa en relación con la cual el particular tenga algún alguna controversia pues con la autoridad administrativa. Puede ser que nos imponga una multa a la Profeco, puede ser que la Secretaría del Trabajo imponga una multa, puede ser que un policía nos haya detenido en una carretera federal y nos haya impuesto una multa por exceso de velocidad, por no usar el cinturón, etcétera. Entonces, exceso de dimensiones en algún camión, alguna cosa así. Todas estas multas federales se pueden impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
la interpretación de algún contrato o la rescisión de algún contrato de obra pública federal o la determinación de responsabilidades administrativas para funcionarios o las sanciones que se le pudieran imponer a particulares también se pueden impugnar ante el tribunal. Lo mismo que, por ejemplo, pensiones civiles. En el caso de que algún particular estuviera en desacuerdo con la pensión que le determinó el ISSSTE, se puede impugnar ante el tribunal. Alguna mala práctica médica de algún doctor en el IMSS se puede impugnar ante el tribunal. En fin, son muchísimos, pero en general cualquier controversia contra autoridades federales, me negaron un permiso, me negaron una concesión, en fin, en todas estas vertientes se puede interponer el juicio contencioso administrativo. Perfecto, doctor. Y dentro de este juicio contencioso administrativo, podemos decir que hay tipos, es decir, primero, si nos pudiera explicar qué vías tenemos y de ahí pasar a qué tipos tenemos hoy por hoy, por ejemplo. Sí, bueno, digamos, tenemos modalidades y tenemos vías diferentes. Por Perfecto. ejemplo, digamos, desde el año 2013 tenemos específicamente a la vía sumaria para los asuntos de una cuantía menor y no abierto para todos los asuntos. Por ejemplo, devoluciones no se pueden pelear en la vía sumaria. Son para asuntos de cuantía menor y que no necesitan, digamos, un trámite muy complejo. En estos casos es con plazos más cortos, como indica el nombre de sumario, y el procedimiento también es más sencillo, porque, digamos, en la mayor parte de los juicios contenciosos administrativos, la decisión vendrá por parte de colegiada de una sala del tribunal, es decir, con la decisión de 3 magistrados. Pero en el caso de los juicios sumarios, la decisión vendrá dictada solamente por un magistrado. Entonces, esa es una vertiente, digamos, en oposición a la vía ordinaria, que será el común de los asuntos, que entonces en plazos más largos para la totalidad de las competencias del tribunal se podrá tramitar así. Y hay algunos temas que más que una vía diferente, digamos, que atienden salas especializadas. Por ejemplo, este es el tema del juicio en línea, que atiende la sala especializada en materia de juicio en línea. Entonces, ese juicio, digamos, la vía tradicional, pues, es el trámite en papel. Pero el juicio en línea se puede llevar ante la sala especializada y todo es electrónico. La demanda se presenta por vía electrónica, la contestación también. Por ahí, digamos, se tendrá algunas variantes para el desahogo de algunas pruebas. Hay salas especializadas, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en materia de regulación y en materia ambiental. Regulación, digamos, todo lo que tiene que ver con trámites específicos, por ejemplo, cuando hubiera alguna cuestión de órganos reguladores del Estado. Y el especializado en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo, que es un juicio fiscal en particular, reservado para algunos casos en específico y donde los planteamientos tienen que ser de alguna manera más específicos en relación con si se debe o no se debe la deuda fiscal, no tanto cuestiones procedimentales. Perfecto. Ahora, con esto que nos acaba de establecer, es decir, ya tenemos el terreno, digo, le decimos a todos los que nos ven que esto no emite la responsabilidad y los invitamos a que se adentren al estudio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que se empapen de este procedimiento. Ya que entramos muy atinadamente por el doctor Juan Carlos Roa Jacobo a este terreno, me gustaría ahora sí preguntarle. Hablamos de un juicio de resolución exclusiva de fondo, muchos le dicen juicio de fondo, que fue muy debatido cuando inició, por lo cual me gustaría preguntarle qué es, en primer lugar, el juicio de resolución exclusiva de fondo, y después un poco entrar al por qué llegamos a un juicio de resolución exclusiva de fondo, en su opinión, porque realmente sí se vino, en muchas discusiones se volcó en si era necesario o en que no era necesario realmente, y pues de alguna forma creo que por algo lo tenemos y creo que ha ido funcionando de cierta forma hacia lo que iba. Pero bueno, yo no quisiera quitar el tiempo a nuestro experto, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Es una modalidad del contencioso administrativo que es específica, decíamos, para la materia fiscal. Para algún debate hay, digamos, en torno a la materia de litigio. Entonces,
Eh, digamos, en el juicio tradicional se puede plantear cualquier cantidad de argumentos. Yo a mis alumnos usualmente les explico, digamos, que si uno fuera por la materia de la impugnación, pues usualmente uno hace valer agravios en el juicio tradicional contra el procedimiento de revisión, cualquier error en el que hubiera incurrido la autoridad, si excedió plazos, si no respetó formalidades, etcétera. Una parte de agravios que uno plantearía en contra de la determinación específica del adeudo. Si la autoridad fiscal nos está diciendo que yo debo porque tengo unos depósitos en mi cuenta bancaria que no se pueden explicar, pues justamente los argumentos para decir, no, fíjate que sí los puedo explicar, o no son ingreso, o ya los declaré, etcétera. Y alguna otra parte que se puede hacer valer en relación con los accesorios, ¿no? Digamos, como que van por esos tres rubros, la manera específica en la que se determinaron los adeudos. Pues bien, en el juicio, digamos, de alguna forma, los abogados hemos tendido, y es algo que nos critican mucho los contadores que entran a la materia fiscal, los abogados a veces sí nos hemos excedido un poco en el litigio formal. No es algo que esté mal y desde luego yo diría al litigio formal le debemos grandes avances de la legislación fiscal. Como podemos ver en el código, el artículo que señala el plazo de las visitas es el 46A y esa A nos indica que antes no había un plazo. Pero alguien litigó diciendo, oye, esto está mal, ¿por qué la visita domiciliaria no tiene plazo? Y está muy bien que se haya puesto un plazo. Al litigio formal que dijo yo, el procedimiento de visita debería tener un término específico y a quien ganó esos juicios le debemos hoy tener un plazo. Algunas formalidades que establece el código, que el citatorio previo a la visita domiciliaria debe especificar que es para la práctica de una visita domiciliaria. Eso está muy bien. Alguien lo litigó y dijo, así debería ser. Y sí es cierto, qué bueno que el contribuyente pueda enterarse desde el citatorio cuál es el motivo de la diligencia. Pero eventualmente, digamos, y todas esas han sido, decía yo, victorias de litigio formal. Eventualmente los abogados hemos empezado a abusar sobre eso. Bueno, desde luego no voy a generalizar, no todos, no todo mundo sabe llevar bien, pues, o digamos, pues creo que la palabra que no quiero usar es éticamente el litigio formal. Y hoy en día me ha tocado recibir juicios, antes de la sala de fondo, me había tocado recibir juicios de verdad, no estoy exagerando, son 1000 páginas, el primer tomo de la demanda son 1000 páginas de agravios, francamente sin mérito, repelando algunos aspectos superados o honestamente chicaneando. De agravios de repente abogados que, lo voy a trivializar, pero gente que dice, no, porque el citatorio está con tinta verde. Híjole, no sé si eso es un motivo de agravio, ¿no? Pero digamos, absurdo, como dices. Sí, exacto. Y entonces, por ahí de repente temas de argumentos de competencia ya superados, ya con reglamentos que ya superaron, que ya eventualmente a partir de litigios formales exitosos, se cambió el reglamento, se cambió la ley, y ya esos temas de competencia están superados. Yo me acuerdo que durante alguna época, y honestamente con éxito, algunas personas litigaron el tema del régimen laboral de los funcionarios del SAT, diciendo, oye, si están por honorarios, no son propiamente funcionarios fiscales, entonces no deberían estar llevando a cabo estas visitas. A lo mejor todavía tiene algún mérito ese argumento. Pero en fin, toda una serie de cuestiones sobre la manera en la que ya hoy en día ya muchos de estos temas, decía yo, ya están superados, ya hasta los machotes de la autoridad ya lo tienen así. Entonces les decía, los contadores nos agarran de bajada, diciendo que nosotros de repente peleamos porque tocó el auditor del SAT, tocó la puerta con la mano izquierda en lugar de la derecha. Pero la verdad es que tanto como nos hacen burla, luego sí se encuentran ese tipo de argumentos. Me han tocado demandas luego también de amparo. De verdad, 900 y tantas páginas reclamando un tema sobre, es un tema, 900 páginas en un tema, sí, que es cómo calcula antes el Banco de México, ahora el INEGI, el factor de actualización. En un tema que fue debatible en la reforma legal del año 2000. El presidente Zedillo hizo algunas afirmaciones en el proceso legal, en la exposición de motivos sobre cómo se estaban calculando los índices. Y hoy en día 900 páginas sobre ese tema, un tema. Entonces, a veces les decía yo, a veces abusamos sobre ese tema. Y entonces el juicio de fondo va
justamente a quitar todo eso y decir, vamos a hablar sobre el fondo. ¿Se debe o no se debe el impuesto? Es una vía optativa, es importante decir, porque desde luego que la autoridad puede incurrir en abusos. La autoridad puede verdaderamente haber excedido el plazo de la visita. Y en ese caso, pues qué bueno que haya una vía para pelear, digamos, siendo optativo el juicio de fondo, qué bueno que el contribuyente pueda decidir, no, a ver, la autoridad se tardó más de un año en cerrar la visita, tengo ganado este argumento, me voy a ir al litigio tradicional. Qué bueno que esté esa opción. Pero puede haber algunos casos en los que el contribuyente diga, mira, la parte formal está bien, o no voy a ir a, pues la palabra que no quiero usar es chicanear la parte formal, me voy a ir directo a ver si debo o no debo el impuesto y me voy a ahorrar las 1000 vueltas porque a lo mejor mi argumento de forma, esa es una parte donde entraba yo el tema de la ética, a lo mejor yo como abogado puedo plantear argumentos exitosos, pero que no le significan una verdadera victoria a mi cliente. Que a lo mejor yo voy a ganar una nulidad para efectos. Yo digo que no me dejaron nombrar testigos en el acta parcial 3 que estuvo a la mitad de la visita. Y es fundado el argumento. Pero yo voy a ganar que una nulidad para el efecto de que dejen sin efecto todo lo actuado y me dejen nombrar testigos en el acta parcial 3. Y de todas maneras me van a liquidar el mismo crédito. Entonces, vámonos al fondo. ¿Lo debo o no lo debo? Con varias ventajas. La más conocida es que en el juicio de fondo no está obligado el contribuyente a garantizar el interés fiscal. Okay. Esto es una ventaja cuantitativa muy importante. Cuando estamos hablando de créditos fiscales de miles de millones de pesos, ahorrarle el 2% de gastos de ejecución o el porcentaje que cobre la afianzadora ya es una ventaja muy importante, ¿no? Ya cuando estamos hablando que la garantía vale 30 millones de pesos, pues hombre, claro que los clientes van a preferir ir a ese juicio. Pero me parece que tiene otras ventajas muy importantes, no tan conocidas, no tan sexys, diríamos. Una es, creo que la más importante, las causales de nulidad son diferentes en el juicio de fondo. Tiene unas adicionales, no que sean diferentes, son las mismas del juicio tradicional y una adicional, que es la posibilidad de que los magistrados al resolver valoren si no se le dio un efecto excesivo, desproporcionado al cumplimiento parcial o tardío o de plano al incumplimiento de requisitos formales. Y este es un debate que teníamos en la materia desde hace mucho tiempo. En la época de los comprobantes electrónicos puede ya no ser tan relevante, pero todavía lo es. Pero digamos, durante mucho tiempo sabíamos que para tomar una deducción necesitábamos no solo acreditar la realidad del gasto, sino toda una serie de requisitos formales que nos pedía la legislación. Me voy todavía a la época de los comprobantes convencionales, digamos. Sí. Pero toda una serie de leyendas que pedía la miscelánea, que la reproducción autorizada de este comprobante constituye un delito, pago en una sola exhibición, el señalar la imprenta y la autorización del impresor del comprobante, todos esos requisitos. Y el SAT se servía con la cuchara grande oye, no, ¿sabes qué? No está vigente el permiso de la imprenta, por lo tanto tu comprobante no es legítimo. Oye, pero el gasto sí es real. No me importa, no cumpliste con requisito. También en eso es un juicio de fondo. No me importan los temas formales, o no es que no me importen, digo, hay que ver el fondo. Si se incumplió algún requisito formal para ejercer algún derecho del contribuyente, como el derecho a deducir o el derecho a acreditar, se puede hacer valer en el juicio de fondo que se está castigando además el incumplimiento de un requisito formal al no permitir el ejercicio de ese derecho. Entonces, para ese tema también está el juicio de fondo. Independientemente de otra ventaja adicional, me parece a mí que tiene el juicio, que es la posibilidad de, digamos, porque tiene un principio de oralidad del juicio, porque ya tiene audiencias orales, en este juicio se permite un diálogo con los magistrados mucho más profundo, mucho más, creo que redituable, por decirlo así, para el contribuyente y para la autoridad, para ambas partes. Sabemos que muchas veces cuando litigamos, o será la experiencia de algunas personas que nos escuchan, que nos ven, tendrán la experiencia de ir a litigar y de que cuando uno tiene intercambios con jueces, magistrados o ministros, les llaman algunos jueces esfinge,
porque están tiesos. Cuando uno está hablando con ellos, están cruzados de brazos, asintiendo con la cabeza, y eventualmente acaba el intercambio y te preguntan, ¿trae un memo, licenciado? Sí, cómo no. Ah, bueno, pues muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta en la oportunidad. La verdad es que no sin ánimo de atacar a ningún colega, lo que pasa es que muchas veces pues no han tenido oportunidad de ver el expediente cuando tiene esta audiencia. Yo recibí en el tribunal cuando llegué 500 expedientes. Si ese día llegan para tener una audiencia conmigo, dijo, pues los voy a recibir con mucho gusto, pero la verdad es que no he visto los asuntos. Y voy a ir viéndolos conforme se me vayan integrando. No tengo tiempo de ir teniendo un conocimiento tan profundo de los expedientes durante la instrucción. Desde luego que uno se va enterando y va acordando las admisiones y de la contestación y de la demanda y cómo se van desahogando las pruebas, pero es bastante tangencial y es en la medida en la que uno tenga también por el volumen, pues no puede uno agarrar con tanta profundidad el expediente, ¿verdad? Entonces, puedo más o menos acordarme, sí, este asunto ya sé de qué se trata y cuando me platican me sirve, pero todavía no estoy yo en condiciones de tener una relación dialéctica sobre el fondo del asunto. Uh-huh. En el juicio de fondo es indispensable esto. Va a haber una audiencia conducida por el magistrado que no hay en los otros juicios contenciosos administrativos. Va a haber una audiencia de fijación de litis y de alegatos. Y ahí va a haber un intercambio donde el magistrado, uno, pues ya tiene que ir bien enterado. O sea, si uno se toma en serio la instrucción del juicio de fondo, no puede pararse a conducir la audiencia con una ojeadita que le dio al expediente. Ya tiene que conocerlo bien. Entonces, poder platicar con las partes o que ellas tengan un intercambio formal sobre el cual se va a levantar un acta y ya que en los dos sentidos, ¿no? Tanto para el conocimiento y la fijación de litis es importante como para que no le doren la píldora al magistrado, uh-huh. que en la corte era bien común, pero también en los juicios contenciosos administrativos, que llegaban los funcionarios de Hacienda a decir que si este asunto se resolvía en cierto sentido, se iba a caer la recaudación del país. Pues mire, ese dato es bien interesante, pero sabe que no tiene nada que ver con la litis. Si en el asunto el contribuyente o la autoridad tienen razón, pues la tienen independientemente de qué pase. Y no sé si atrás de este juicio vienen otros 50 iguales. Yo tengo que ver qué pasa en este juicio. Uh-huh. Y la repercusión que tenga la recaudación, pues no por ser insensible al tema, pero la verdad es que si tiene razón el contribuyente y el concepto es deducible, pues es deducible, lo siento, modifiquen la ley entonces. Entonces, ese tipo de cuestiones las puede uno sacar de la litis. Y decir, oigan, en la litis vamos a ver si es procedente o no la deducción de este concepto. Y el violinazo puede venir también del particular. Oiga, fíjese, es que es una señora viuda que vive de sus rentas y si usted confirma la validez, pues se va a quedar sin patrimonio. Mira, todo eso, la verdad, mi corazón está contigo, pero no es parte de la litis. Si la señora lo debe, lo debe. Uh-huh. Entonces, permite la audiencia, primero, separar el trigo de la paja y concentrar en lo que vamos a resolver. Y luego tener este intercambio sobre el fondo. Cuando hagan valer sus alegatos, pues que las partes, primero, que se acostumbren a litigar de frente a su contraparte, porque luego de repente pasa que el actor dice una cosa y la autoridad dice, no, espérame, eso no es cierto por A, B y C. O sea, eso nos hace mejor como foro, litigar frente a tu contraparte, que esto no pasaba en los juicios contenciosos administrativos. Uh-huh. Y no pasa en la mayoría de las materias en este país. Pero por lo menos en materia administrativa no estamos acostumbrados a litigar frente a nuestra contraparte. Y dos, pues podemos tener intercambios con el magistrado y podemos nosotros ya como magistrado decirle, oiga, a ver, abunde sobre este punto, yo creo que puede no tener razón o yo tengo dudas respecto a esto, de tal manera que inclusive a mí, acabando la audiencia, yo en lo particular, yo a mis secretarios ya les pasaba un guión uh-huh. y ya les decía, yo creo, es una intuición, es una primera aproximación al tema, puede ser que me esté equivocando, pero digamos ya para el desarrollo de la sentencia, yo decirle a mis secretarios, después de la audiencia, creo que tiene razón la autoridad o creo que tiene razón el actor, vamos a construir un guión de la sentencia, nada más ahora sí como para que ellos desarrollaran la idea que yo tengo. Uh-huh. Que hasta es una manera diferente de dictar sentencias. Sabemos que lo habitual es que a lo mejor si hay una plática informal entre el secretario, el magistrado, el juez o el ministro, pero usualmente la pichada es del secretario.
de tal manera que ya el magistrado revisa el trabajo. Insisto, puede haberse dado el caso de que el magistrado primero tenga un intercambio con el secretario y le diga, oye, quiero que se resuelva en este sentido, o yo veo que fulanito tiene razón, pero usualmente es una crítica que se hace al sistema mexicano y está más o menos documentada. Algunos autores, hay algunos ensayos que se han publicado diciendo eso, que la justicia en México es justicia de secretarios, que los secretarios hacen la pichada importante. El juicio de fondo, por lo menos en mi caso, facilita que no sea así, que ya la sentencia sea algo que sale de mí después de haber yo tenido conocimiento del expediente, de haber conducido una audiencia, y ya nada más le digo a mis secretarios, desarrolla esta idea que yo tengo. Es una idea derrotable. Puede ser que mis secretarios me digan, ¿sabe qué? Hay una prueba en la caja 25 de las pruebas, hay una que le pega abajo de la línea de flotación a su intuición o a su primera aproximación del asunto. Ok, perfecto. Entonces era una primera aproximación, insisto, una idea derrotable sobre quién tiene razón. Entonces, puede ser que ahí yo o me haga cargo de esa prueba y diga, no, sabes que a pesar de eso sí tengo razón por A, B y C en esta idea que estoy construyendo, o que yo reconozca, sabes que lo correcto es lo contrario, vamos a construir la sentencia al revés. Pero ya sale de un saque del magistrado. Entonces, estas son las ventajas, pues, o las diferencias de alguna forma que a mi juicio me parece que, reitero, siendo optativo, si el contribuyente no tiene elementos de forma verdaderamente acreditados, es una muy buena alternativa el juicio de fondo, en lugar de ir a patalear con 1000 páginas de argumentos formales que a lo mejor no eran, no daban para un litigio fundado, o que nada más está chicaneando, está viendo qué cuela, que en una de esas el argumento pega, en una de esas canso al magistrado antes de las 1000 páginas, y entonces, pues miren, insisto, si lo tienes fundado el argumento de forma, adelante, vete a la sala que te pueda atender esos argumentos fundados. Pero si vas a patalear, si vas a hacer valer argumentos que a lo mejor sabes que no tiene razón y es nada más saber si pega, si hay una alternativa que te puede ser redituable. Fíjese que lo que usted dice es esencial, magistrado, porque creo que sí tenemos que migrar a demandas y también contestaciones, ¿no? ¿Por qué no decirlo por parte de la autoridad? Que sean más concretas a lo que van, que no busquen cansar a los juzgadores, porque sí me ha tocado pasar por el ámbito de estar del lado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y a veces sí uno le entregan cosas tan pesadas, tan cansadas, unos galimatías que no van a ningún lado. Y me parece esencial eso, porque para todos los que nos ven es importante lo que dice el magistrado, porque si bien es cierto, el litigio formal tiene que ver con todas estas formalidades dentro de un procedimiento que hace la autoridad y que marca la ley, no necesariamente eso te va a garantizar una nulidad del acto administrativo, ¿no? En este caso. Hay que pegarle al fondo y qué bueno que sepamos que existe la actividad de la sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo. Como bien señala, quisiera rescatar también esta parte de la audiencia, creo que es algo fundamental porque pues, de alguna forma ella ya no estamos con el alegato de oídas, ¿no? Como se dice antes, sino ya estamos a ver frente a los juzgadores y planteando nuestros agravios y nuestros argumentos en litigio tributario. Magistrado, ¿y cómo estamos hoy por hoy? O sea, por ejemplo, ¿cómo ha visto usted que se ha venido manejando el juicio de resolución en la actualidad? ¿Sí ha visto que ha tenido más crecimiento desde que inició, que los abogados siguen optando por esa vía o seguimos todavía en una tesitura en la cual va muy baja porque todavía no se animan, no se avientan? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con el juicio? Debo decir que sí, todavía no está donde podría estar. Okay. Digamos, empezó con buen ánimo, pues, el juicio, y empezó con un buen número de asuntos. Ha habido algunas, creo que sobre todo en el gremio, pues, puede haber algunas reticencias. He oído opiniones de abogados, de buenos abogados, pues, criticando el juicio de fondo, criticando
lo que ven como una afectación, que es el tema de no poder plantear agravios formales. Para muchos abogados es un tema que les parece hasta inconstitucional. Siendo una vía optativa, tengo mis dudas sobre la inconstitucionalidad. A nadie están obligando a ir ahí. Estoy de acuerdo. Pero en todo caso el tema es, bueno, ¿y por qué no me permiten plantear o digamos una resolución como el juicio de fondo en cualquier litigio? Bueno, pues eso habría que verlo, pero pues no es un problema del juicio de fondo, sería un problema del juicio ordinario, no tener esas causales de nulidad. Pero entonces no es la sala con más trabajo del tribunal. Creo que sí, muchos abogados están teniendo algunas reservas. Los asuntos también creo que, no es mi función ni la función del tribunal querer vender el litigio de fondo, ¿no? Y digamos como este tipo de oportunidades, pues es la vía que yo tengo para salir a volantear, ¿no? Para decirle a la gente, miren, aquí está el juicio de fondo, piénsenlo como una alternativa. Creo que mucho también tiene que ver con las decisiones que se adopten ahí. Y cómo esto puede, y digamos, no porque la nulidad sea el medio para vender el litigio, o sea, la obtención de una sentencia de nulidad. Pero puedo entender eso porque la vía es esa opción del actor. Entonces, desde luego que va a pensar eso. Ahora, también veamos eso, o sea, tiene un buen porcentaje de nulidades la sala de fondo. Creo que también la estadística puede estar un poco viciada si lo pensamos así. Si es opción del actor y el actor es quien decidiría no plantear los agravios de forma, ¿quién iría a la sala de fondo? Pues yo creo que el que está seguro que gana el fondo, ¿no? El contribuyente que jure que no importa si pierde los argumentos formales, que de alguna forma vislumbra que tiene ganadísimo el fondo. En esto, pues el porcentaje de la sala de fondo en términos de las nulidades que se llegan a conceder, pues sí es bastante alto, pero veamos, insisto, la estadística puede estar un poco viciada. También creo que de alguna forma las decisiones de la sala pueden ir ayudando pues la palabra que no quiero usar es a vender esta oportunidad. No hemos podido publicar tesis, hay un tema ahí administrativo en la sala, en las salas regionales en general, que digamos nos falta una adecuación a la normatividad y entonces no hemos podido publicar las salas regionales en general, no solo la de fondo criterios, pero creo que los criterios de la sala de fondo podrían ayudar a promover la idea, las bondades del juicio de fondo, los asuntos que se van resolviendo. También, digo, por ejemplo, yo, el caso que más uso, para mí el ejemplo más evidente de la utilidad del juicio de fondo es un asunto que llevamos en la sala en 2016, no, miento, eso no puede ser, no, fue en 2018, en 2018, y que se refiere a una asociación religiosa. Una asociación religiosa que no presentó un aviso. Están obligadas a presentar un aviso sobre su nivel de ingresos y de gastos. Una asociación religiosa que tributa en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo tanto, es persona moral no contribuyente. Sus ingresos no deberían pagar impuestos sobre la renta. Pero esta informativa pues sirve para ver el nivel, o digamos, como para que la autoridad tenga una idea de la entidad del monto de los ingresos que no son parte del sistema fiscalizable. Pues resulta, pero dice la ley que si no presenta este aviso se va a considerar que tiene remanente distribuible. Es de alguna forma un castigo y decir, bueno, te voy a hacer pagar impuesto sobre la renta por todos esos ingresos que no hubieran pagado impuestos sobre la renta. En este caso, no fue tanto que no la presentara, sino que no la presentó a tiempo. Okay. La presentó una vez iniciada la visita. Pero la autoridad y la asociación religiosa coincidían en el monto. Los dos decían, fueron ingresos de X millones de pesos. Pero la consecuencia de no presentar esa declaración fue que se le determinara un crédito fiscal de 50 y tantos millones de pesos. Lo que argumentaba la asociación religiosa es, oye, les decía yo hace rato, es un incumplimiento de una obligación formal. Eso, pues digamos, no es que tenga esa sanción en la ley, pues digamos, la sanción tradicional al incumplimiento de obligación formal sería que me multaran.
no que me determine un crédito de 53 millones de pesos, que me hagan pagar impuestos sobre una cantidad que no debió haber pagado impuestos porque son ingresos de una asociación religiosa, que entonces no está en el mismo régimen de tributación que una SA. Entonces, ese tipo de decisiones, eventualmente, cuando se hagan públicas o cuando pudieran, digo, la sentencia es pública, Sí. pero cuando se plasmaran en criterios, en jurisprudencia del tribunal, pues podrían hacer pensar, oye, se me hace que mi caso se parece a ese, voy a ir al juicio de fondo. ¿De qué manera un criterio que hemos usado mucho ahorita, el tema de moda en el juicio contencioso administrativo en materia fiscal, es la materialidad? Los criterios que ha establecido la sala en relación con cómo acreditar o no la materialidad, pues pueden ser útiles. Es decir, oye, yo cumplo los requisitos que esa sala considera que ya con eso acredité la procedencia de mis deducciones, voy a ir a esa sala. Entonces, creo que eso, en la medida en la que nuestros criterios se fueran haciendo públicos, permitiría darle mayor relevancia al juicio y que los contribuyentes vieran que ahí hay una alternativa. Pero todavía hay mucho litigio de forma, digamos, insisto, cuando es algo fundado, por Dios, mal haría uno en decirles que desecharan esos argumentos. Pero todavía sí creo que hay mucha reticencia y no hay tanto juicio de fondo como podría ser, si bien creo yo que es el futuro del litigio fiscal. Sobre todo, digo, independientemente de las condiciones que han estado pasando recientemente en el país y si las cuestiones formales pueden tener mayor relevancia o no, dependiendo de la capacidad administrativa que se quedó el SAT o que se quedó el IMSS o que se quedaron los organismos fiscalizadores, creo que estábamos caminando hacia allá. El litigio de forma era un hit en los 90s. La autoridad se equivocaba muchísimo y era bien fácil dedicarse al litigio fiscal. Los fiscalistas lo que sabíamos era código fiscal. Los fiscalistas se decían expertos por dominar el código fiscal. Y era curioso eso de un fiscalista que no supiera impuestos sobre la renta. Creo yo que, o impuesto por valor agregado, lo que quiera. Entonces creo que estamos estábamos superando, no sé si vamos a seguir en esa línea del litigio formal, porque ya, insisto, muchos de los vicios que encontramos ya están, o que encontrábamos, ya la autoridad ya está mucho más formada. Ya no cometen los errores que cometían antes, o ya no estaban cometiendo los errores que cometían antes. Inclusive sus formatos, sus machotes, ya de alguna forma vienen blindados para cuidar algunos de sus temas. Que me digan puede ser fundado, la autoridad no está exenta de equivocarse, exacto, pero argumentar que un citatorio, que el funcionario a cargo del citatorio no se cercioró del domicilio es muy diferente hoy a lo que pasaba en los 90. Hoy en día el mismo formato le dice qué es lo que tiene que hacer valer, qué es lo que tiene que asentar. El color de la fachada, el número del inmueble, cómo se cercioró dónde estaba. Ya para que se equivoque un funcionario necesita un grado especial de negligencia. No es que no pase. Insisto, para el que tenga ese vicio acreditado, adelante, ahí está el juicio de forma. Pero entonces ya en muchos casos estos vicios ya van superándose y ya lo que te queda es el fondo. Pues vea, creo yo que es el futuro del litigio fiscal. Y por ejemplo, doctor, me parece muy bien lo que usted señala, creo que sí vamos para allá, sobre todo en la tesitura, en el sentido de que precisamente la autoridad se ha dado cuenta de estas prácticas, las ha corregido, se han corregido en la legislación también, en la práctica. Digo, tenemos una reforma 2020 que sobre todo a partir de 2021 va a entrar con fuerza en esquemas reportables, razón de negocios, donde ese es otro tema y ahí también va a haber mucho problema, creo yo, y el tribunal va a tener una tarea fundamental porque pues al final va a ser la primera instancia para impugnar, por así decirlo, una resolución de estas. Pero aquí quisiera yo preguntarle otra cosa, doctor. Si nosotros partimos de la premisa que el fondo es la sustanciación que da origen a un crédito, por ejemplo, que es lo que normalmente se litiga en materia tributaria, a los impuestos, si debo o no pagar, como usted bien señaló, cada vez vemos a funcionarios de la autoridad que obviamente no están exentos de equivocarse, pero cada vez están más preparados y hacen bien su trabajo, ¿no? De ahí que muchos abogados opten por irse a la formalidad de alguna forma indiscriminada, porque es verdad, parece indiscriminada esa parte, pero ¿qué sucede si dejamos ya lo formal
y en el fondo la autoridad sigue haciendo bien su trabajo en la determinación de los impuestos y rara vez se equivoca, pues prácticamente yo diría que llegaríamos, suponiendo, imaginando a un futuro en el cual, pues vaya, ya no haya casi asuntos en materia tributaria, ¿no? ¿O qué piensa usted, por ejemplo? Bueno, sí, o sea, de que el litigio fiscal se ha vuelto complicado, sí, o sea, yo tengo dos hijos, una niña de 13, un niño de 11, y la Ujú. verdad es que si me dijeran que se quieren dedicar al litigio fiscal en particular, creo que yo ya no se los recomendaría. Sí, creo que va de salir, o sea, ninguno de los dos ni quiere ser abogado, pero bueno. Eh, pero sí, creo que hubo un boom de litigio fiscal, insisto, los noventas, el inicio de este siglo. Y desde luego sí es muy importante pues que haya vías. Pero sabes que el tema no es tanto, no lo veo tanto como un tema de que la autoridad ya no se equivoque o de que no haya margen, porque digo, errores negligentes, pues creo que sí ya son cosa del pasado. Sí. El problema es lo que hay, por ejemplo, en términos, muchos de los litigios que hay hoy tienen que ver con distintas interpretaciones de la ley o distintas apreciaciones de los hechos. Y eso siempre va a dar pie a un litigio. Esa vía ojalá que nunca esté cerrada. Sí creo que en México llegó a haber un abuso, o más que un abuso, la autoridad sí provocó ese boom. Y de repente entonces cualquier abogado se dedicaba al litigio fiscal. Y cualquier abogado le iba bien en el litigio fiscal. Creo que hoy en día ya es un tema muy especializado, es un tema que no es tan sencillo de dilucidar, o digamos lo que tú dices ahorita, la reforma de 2020, el artículo quinto A y el tema de razón de negocios va a dar para muchos litigios, pero es bien difícil pintar quién tiene la razón. Significa pues ver los motivos, la manera en la que se interpretó la ley. En muchos casos ahora la legislación está construida dándole muchas armas a la autoridad para ver mucho más allá de lo que las formalidades presentan y decir que un contrato de X en realidad es un contrato de y privar de efectos a una operación solo para efectos fiscales y tenemos facultades que permiten considerar que hay simulación y tenemos ahora el quinto A, pues habría que ver si está dirigido a combatir simulación o fraude a la ley. Exacto. Tenemos conceptos como la materialidad. Tenemos un convenio multilateral en el Senado esperando aprobación, esperando ratificación, que le da otras dos armas a la autoridad, la limitación de beneficios o analizar cuál es el principal propósito de una transacción. Todos estos elementos siempre van a ser opinables y siempre vamos a estar, ya no hablemos de los precios de transferencia, donde ya estamos hablando ahí de dónde ubicamos nosotros el valor aceptable, el valor de mercado aceptable de una transacción internacional. ¿Quién sabe cuál sea ese? Y en cada caso va a variar. Entonces creo que para el litigio definitivamente sí va a seguir existiendo, sí hay elementos siempre para el debate, para la confrontación de ideas o de hechos con la autoridad. Ya no es tan fácil como lo era en otra época, y ahí sí digo, no quiero desde luego ponerme partidista ni nada por el estilo, pero por ejemplo, también habría que ver ese tema, pues escuchamos al presidente de la República mencionar hace un par de semanas que las empresas que mejor ya no litigaran, que mejor se arreglaran, como si el asunto fuera blanco o negro, Exacto. como si las empresas verdaderamente en un consejo de negocio han decidido vamos a omitir el pago de impuestos. Claro que no, las empresas también se cuidan, pues, y también esas decisiones, nadie firma por escrito un acta de una sesión de consejo donde decidieron que iban a dejar de pagar impuestos. Lo que hicieron las empresas fue optar por planeaciones más agresivas o menos agresivas. Y en esos son los grises en los que se mueve el litigio fiscal, eh, donde, pues, es opinable. O sea, era una oposición que a lo mejor, no sé, todas son planeaciones que de alguna forma se mueven, difícilmente contradicen la ley. Ujú. Tal vez contradicen el propósito de la ley, y ese es un debate, pero las empresas van a decir, pues estoy contradiciendo el propósito, pero no la ley. No hay ninguna disposición legal que me diga lo contrario.
Luego platicamos si eso es legítimo, si eso es ético, si eso se vale. Ese es un debate completamente diferente. El tema es si es legal o no. Y ahí es donde los tribunales tienen que entrar y donde creo que todavía hay mucha materia para el litigio fiscal. Pero donde, curiosamente, lo que va a estar en debate, o trayéndonos de regreso al tema, es el fondo. Así es. ¿Se vale o no se vale? ¿Debe o no debe el impuesto? ¿Se causó o no se causó? Si la empresa decidió cierta forma jurídica que tiene X consecuencias jurídicas, ¿por qué hacerla tributar conforme a un supuesto diferente? A lo mejor es válido, a lo mejor sí es lo que corresponde, pero habría que ver cómo hizo la autoridad para llegar a esa conclusión y si tiene o no tiene razón. Entonces, yo no deslegitimaría el litigio fiscal per se. Sí, creo que ya no es un tema tan fácil y sí, como decía yo, si no se lo recomiendo a mis hijos es en ese plano. O sea, sí se nota un ambiente cargado de connotaciones negativas hacia el litigio, pero desde luego que hay muchos temas todavía que resolver y hay litigio en todos lados. Sobre lo legítimo y legítimo de luego platicamos, pero Sí. en todos los países del mundo, claro que hay litigio fiscal independientemente de la condición política que llegue a darse, ¿no? Eso es cierto. Y por ejemplo, lo decía usted, ahorita no quieren ser abogados, pero el día de mañana, quién sabe, tal vez digan, no, sí quiero ser como mi papá, y a quien pido que me saluden mucho sus hijos. Pero ¿qué les recomendaría? Por ejemplo, si hoy por hoy dijeran las personas, bueno, ¿qué me podría dedicar si no fuera el litigio fiscal? ¿Qué podría decirles? Bueno, es que yo hablo, cada quien habla como le da en la feria. Yo no me puedo quejar de mi experiencia en la materia fiscal. A mí me encanta la materia Así es. fiscal. De alguna forma, pues la traigo, pues, La sangre, porque lo ha demostrado. sí, no soy hijo de abogado, pero sí hijo, nieto y hermano de contadores. Entonces, de alguna forma, por ahí ya venía. Y de contadores dedicados a auditorías. Entonces, De ahí eh, viene. de ahí viene el tema. Pero digo, yo pues, tengo un cariño muy especial por la materia fiscal. Si tuviera que ramificar, pues digamos, el derecho administrativo es un poco más amplio. Desde luego, el constitucional fiscal sí me parece una cosa, pues es lo que más me gusta. Ujú. Creo que el constitucional fiscal, y tal vez por ahí viene mi recomendación, el constitucional fiscal creo que sí estamos en el péndulo de la época de Vallarta de no se admiten amparos, nos fuimos a la fiesta del amparo cuando por todo se consideran amparos y ya estamos Ahorita, regresando. exacto. Entonces, si no es que ya estamos más allá de donde quería Vallarta, ¿eh? Pero entonces creo que tal vez me expresé mal. Creo que el litigio sí lo recomiendo más bien, y el litigio fiscal, nada más sí con la conciencia. Es un debate que también tengo, por ejemplo, con mi esposa sobre si uno se dedica a ser músico, uno decir, oye, de músico, la visión tradicional es que uno le va a ir mal, que es difícil que le vaya uno bien, ¿no? Y creo que a lo mejor estadísticamente podemos decir que es más difícil que ser un músico exitoso que ser un abogado exitoso. Mm. En esa medida la tienen más difícil los músicos. Bueno, creo que esa mismo similaría para los litigantes fiscales. Perfecto. No es que no lo recomiende, es que Pero estemos no. conscientes de que ya no es lo que era antes, que a lo mejor si te estás yendo para ese camino pensando en que a tu papá le fue bien, dedicado al litigio fiscal, ya no es tan fácil, ¿eh? O Ujú. sea, sí hay que saber litigar mejor, sí hay que plantear buenos argumentos, ya no se va a caer porque me escribieron con tinta verde, ya no se va a caer, digo, de nuevo, ese es trivializar, pero la verdad es que antes sí se ganaba muy fácil y la autoridad se equivocaba muy fácil. Esa parte ya vamos haciéndonos a la idea de que esa parte por ahí va a ser muy difícil que ganemos. Entonces, es una parte muy bonita, es una parte que tiene, o sea, sí tiene su encanto encontrarle los beneficios al litigio y cuando uno encuentra un agravio fundamental, yo como litigante, cuando me tocó ser litigante, encontrar por dónde ya el gustito que te puede dar, quien nos oiga que no estudie derecho, así que estamos mal, pero bueno. Ese gustito que te puede dar cuando vas leyendo es, ya te agarré. De Exacto. aquí no me voy a soltar y ya con esta te voy a ganar. Es una parte muy bonita y leer y meterse en estos temas es una parte muy enriquecedora. Pero, insisto, creo que el tema es, ya no lo recomendaría tanto. Ya no lo recomendaría tanto como antes. Ya no es tan fácil ser un fiscalista exitoso. Y como fiscalista, entonces, va mucho más allá que saberse el código. Hay que Exacto. saber impuestos. Y hay que saber encontrar estos problemas en los que puede incurrir la autoridad y hay que estar listo para los trancazos. Exacto.
No, y sobre todo iba encaminado a esta parte de ser un tanto jocosa la charla, porque pues realmente es cierto, o sea, se ha complicado, pero también es cierto que pues uno tiene que seguir actualizándose, preparándose, y vaya, también es cierto, y decirlo ahorita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no solo es fiscal, es decir, también tiene otra parte importante de materia administrativa, por eso Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde también se puede también dedicarse uno a esa parte. Pues realmente es vasto, querido magistrado, esta charla es muy amena, el tiempo se nos está agotando, pero yo sí quisiera darle una última pregunta, es algo que siempre hacemos nosotros, como le decíamos, hay muchos jóvenes que ven este programa, personas a veces que no son doctas al derecho, pero que les llama la atención o de materias afines. Ya ahorita nos dijo muchos consejos para tomar en cuenta. Yo le diría, ¿qué le podría decir a todos esos jóvenes que van a incursionar, por ejemplo, en la materia tributaria a reserva de lo que hemos dicho y qué bueno que siga esa parte viva? Pero ¿qué les diría como un tip profesional en el sentido para que ellos opten ya y sepan que ya que conocen cómo es la sala de fondo, cómo es un juicio de fondo, que usted les pueda decir, ok, entonces si ya conocen esto, yo les recomiendo que si van a entrarle a este lado, aprendan o detecten estas cosas para que puedan entrar, es decir, eh, primero vean el asunto que les llegue el fondo, después determinen tal cosa, es decir, ¿qué consejos les podría dar como para que digan, sí, sí me voy a aventar al fondo, ya, vámonos? Digo, tiene mucho que ver, es casuístico, la respuesta tendría que venir por ahí, Perfecto. porque sí depende mucho, o sea, pues uno a final de cuentas no escoge a los clientes, ¿verdad? Y a veces cuando uno está en esas, pues está viendo qué asuntos puede uno llevar, qué asuntos tienen mérito, y hay todo tipo de clientes. En este día y en esta época, y lo acabamos de ver con los anuncios que hizo la Procuraduría Fiscal, en la conferencia mañanera del presidente sobre los que van contra factureras, es bien fácil pintar a un cliente, o más bien no a un cliente, no a un contribuyente como un maloso Uh -huh. y decir que este está aprovechando errores, está abusando, cuando a veces es simplemente alguien pues que tuvo un proveedor equivocado o alguien que no tuvo tan buenas prácticas administrativas para poder separar sus buenas facturas de sus malas facturas, puede ser un error. No quiero pecar de ingenuo, pero hay muchas empresas que están en ese supuesto. Creo yo que lo importante, pues, para poder ir a un juicio de fondo tiene que ver con saber escoger qué asuntos llevar para allá. Desde luego, en la primera decía yo, uno puede, a veces no se puede dar el lujo de escoger a los clientes, y a veces los clientes tienen unos asuntos, híjole, bien difíciles de defender. Ahí entra un tema de ética, ¿no? De Perfecto. decirles, sabes que aquí este asunto no me conviene, no te conviene litigar. Eh, no vas a salir bien librado, vas a presentarte como un cínico. Es más, puedes generar precedentes negativos para mucha gente. O sea, de repente un asunto que está muy mal llevado, que está con el exclusivo propósito de evadir impuestos, de repente llevarlo a juicio, híjole, se van, los jueces, los magistrados, se van a servir con la cuchara grande sacando jurisprudencias hablando de abusos que luego van a aplicar para medio mundo. Exactamente. Entonces, creo que es tema de escoger muy bien los asuntos que se puedan litigar ahí. Cuando tengan verdaderamente acreditado que el cliente no lo debe, de verdad es una muy buena alternativa. Insisto, en los casos en los que también vean que el juicio que no tiene ningún mérito de fondo, perdón, de forma, Uh -huh. que los asuntos de forma, francamente, nada más estamos pataleando, más allá de la ética, pues ¿para qué haces perder el tiempo a tu cliente o a lo mejor arriesgarlo a que gane sin que gane? Pero fíjate que al escuchar el fraseo de tu pregunta, pensé que iba así como en general a algún consejo. En general, esto aplica para litigio de fondo y aplica para la abogacía en general. Perfecto. Que eso les diría, no tengan miedo a corregirse. Yo se lo digo bien seguido a mis alumnos que luego uno va caminando eh, 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 en una respuesta que es equivocada y uno les hace la pregunta, oye, ¿estás seguro de esto? Y tú crees que esto y demás. Y ahí siguen necios en su consideración que es equivocada.
no tengan miedo de dar un paso para atrás, de decir, puede ser que esté yo equivocado, puede ser que lo contrario sea lo correcto. Entonces, ese es un consejo que a mí me ha costado, pues, digo, de los problemas que uno por defenderse, por salvar la cara, barre abajo del tapete, un día salen de regreso, ¿eh? Entonces, creo que en esto, litigio de fondo o no litigio de fondo, creo que es un consejo que les puedo dar en general. No tengan miedo de reconocer sus errores. Es mejor decir, sí, estaba yo equivocado, estoy cambiando de opinión, sí, la regué, pero te digo cómo lo arreglamos, cómo lo arreglamos bien. Mejor eso que seguir andando. El símil que yo hago a veces con mis alumnos es que los veo caminando sobre una rama hacia el precipicio y en lugar de regresar a tierra firme, ellos insisten en caminar sobre la rama. Y no, espérate, vente para acá. Para allá no hay nada. Un día, de verdad, aunque sean 10 años, puede ser que salga y el riesgo es grande. Ahí digo, en general, pues como para el ejercicio de la abogacía, les recomiendo mucho eso, es mi sugerencia, pues, no tiene nada de malo rectificar, no tiene nada de malo reconocer el error y de hecho forma el carácter, entonces procuren no equivocarse mucho, desde luego, pero en la medida en la que eso pase, no tiene nada de malo decirlo, reconocerlo y enmendar el camino, sale mejor que barrer abajo el tapete. Pues realmente con este gran mensaje nos quedamos, estuvo creo que muy atinado. Gracias, querido magistrado doctor Juan Carlos Roa Jacobo, gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, nuevamente a nuestra doctora Sonia Venegas, director del seminario, pero sobre todo realmente a nuestro gran invitado, como dije al inicio, nuestro rockstar del día de hoy. Gracias, magistrado, porque siempre es presto con nosotros, es amigo de este programa y sus consejos, créame que son muy atinados y los vamos a tomar en cuenta. Gracias y que sea el principio de muchas otras intervenciones. Este es su espacio. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia y les agradezco mucho de verdad la oportunidad.